desarrollando. Y acá se suma entonces, en esta parte, todo lo que es, lo que ya lo vimos, el metabolismo aeróbico y anaeróbico con las encrucijadas metabólicas. ¿Por qué? Porque acá también, fíjense ustedes, que tienen todo lo que es el flujo sanguíneo, ¿sí? Todo un poco lo que hablábamos de esta adaptación del aparato cardiorrespiratorio y la función que tiene, entonces, esa sangre que llega a los tejidos, en parte es aportarle oxígeno. Y eso define, de alguna manera, el tipo también de trabajo que va a hacer el músculo. Si lo va a hacer con aporte de oxígeno, es decir, con utilización o no, y también los nutrientes que va a utilizar, porque habíamos visto que al no llegar, digamos, no adaptarse el flujo sanguíneo al comienzo, el músculo va a utilizar lo que tiene dentro de la célula, que es algo de ATP, la fosfocreatina y el glucógeno, ¿sí? Bien, en la otra UP, que es la UP7, es donde nosotros, que fue la que vimos la clase pasada, introducimos todo lo que es las interrelaciones metabólicas en el trabajo muscular, que ahí es donde empezamos a ver el tema de la parte de la regulación, cómo es que esa regulación hace que determinadas vías se activen y que otras se inhiban. Y ustedes ya empiezan a ver acá también todo lo que es la parte, o sea, como bien dijeron, se superpone a lo mejor los temas porque están muy relacionados con fisiología. Fíjense que acá ustedes ven regulación de la glicemia, que nosotros hoy también lo vamos a ver. Entonces, es lo mismo, no cambia la regulación de la glicemia porque esté en el libro de fisiología o porque esté en el libro de química. A lo mejor se ve algún aspecto distinto. En química se agrega un poco más de las vías metabólicas, pero es la misma, ¿sí? Y fijémonos que acá, como se empieza a introducir todo lo que es el estrés, ustedes ven todo lo que es, como está acá, ven que dice sistema nervioso autónomo y la fisiología de la corteza suprarrenal, porque va de la mano de esta situación, ¿no? Y la UP8, que es lo que vamos a ver hoy, la regulación hormonal de las vías en el trabajo muscular y la regulación de la glicemia, si nos fijamos en esta UP, continúan ustedes viendo distintos aspectos del trabajo, porque acá nuevamente aparece lo de trabajo y género, también la inclusión del médico en la situación laboral, y también ya aparece el tema de los trabajos nocturnos, el ritmo circadiano, que tiene que ver con todos los perfiles hormonales, ¿sí? Y ustedes también acá, de fisiología, incorporan todo lo que es, porque lo ven en fisio, los cambios metabólicos que se producen, está repetido acá. 3 veces más o menos. No, está bien, perdón, no está repetido. Ven de la actividad física, perdón, los cambios metabólicos, respiratorios, cardiovasculares y también de la temperatura, que va de la mano con lo que nosotros vemos de lo que pasa metabólicamente, pero además de metabólicamente hay otros cambios que son los que desarrolla fisiología. Los ubiqué un poquito más en esto como para que podamos entenderlo. Sí, profe, sí, buenísimo. Sí, sí. Da más o menos, o sea, no me quiero meter en algo que no me corresponde, que es el trabajo tutorial, pero lo que me parece que sí, o sea, lo que hice fue tomar las UP, donde está lo de química, de alguna manera, porque si no siempre les pedimos a ustedes que integren, y este es un trabajo que ustedes pueden hacerlo siempre en cualquier área. Si ustedes arman un mapa, yo lo único que hice es empezar a mirar qué es lo que tienen para estudiar. Y si lo miran, tiene una lógica. Entonces, eso es algo
que ustedes traten de hacerlo, porque les va a ordenar la cabeza y también les va a permitir relacionar mejor los temas. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo de hoy. Entonces hoy, si miramos lo que está en la UP8, dice regulación hormonal de las vías metabólicas en el trabajo muscular y regulación de la glicemia. Y dentro de los temas, fíjense que figura la acción general de insulina, glucagón, catecolaminas, glucocorticoides y hormona del crecimiento sobre las vías metabólicas. Estas hormonas, algunas, tienen muchos otros efectos. La hormona del crecimiento misma tiene muchísimos efectos. Nosotros no vamos a ver todo, nos vamos a abocar a la parte metabólica. Y vamos a ver si esta diferencia, que en parte algo ya saben, pero si no, lo resumimos, ¿no? Que de acuerdo a la naturaleza química de la hormona, que ese es un término que cuando a veces uno le dice, ¿qué naturaleza química tiene la hormona? Pero para no decirle qué es, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es? ¿Es un péptido? ¿Es una proteína? ¿Es una hormona esteroidea? Esa es la naturaleza química de la hormona. Mínimamente yo, eso sí, tengo que saber qué tipo de hormona es. Y también tener idea dónde van a estar los receptores, ¿estamos? Y ¿qué mediador usa? Yo acá ahora cuando lo veamos, sobre todo de una de ellas lo hice como más completo, ¿para qué? Para contribuir de alguna manera a eso que ustedes, bien alguien dijo hace un rato, de que a veces lo leen de un lado, lo leen del otro, y no es que es distinto, es lo mismo. A veces se enfatiza un determinado aspecto, ¿estamos? Como por ejemplo en el libro de química y otro aspecto en el libro de fisiología, pero no se contradicen, ¿estamos? Entonces, yo lo que hice es tratar de unirle todo, pero después, para que no se vuelvan locos con la primera, o sea, vamos a ver una hormona, la acción, después hacemos un resumen de la acción de la hormona, ¿sí? Y como está acá, lo vamos a aplicar esto al trabajo muscular anaeróbico y aeróbico y la regulación de la glicemia, que en parte yo ya le fui haciendo preguntas, pero es como que ahora le estamos sumando un componente más, ¿sí? Bien, ¿se entendió lo que dije más o menos? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, si nosotros miramos dentro del listado de hormonas que tenemos abocadas para esta parte, el glucagón es una hormona peptídica y al ser peptídica va a tener el receptor en la membrana plasmática, ¿sí? La insulina también es una proteína, péptido, porque ya sabemos que tiene menor cantidad, o sea, por la cantidad de aminoácidos nos llega a proteína, pero el comportamiento es el mismo. También va a tener el receptor en la membrana plasmática. Otra hormona que vamos a ver es la adrenalina, que es un derivado de un aminoácido, y ese también tiene el receptor en la membrana. La hormona del crecimiento, que es una proteína, también tiene receptor en la membrana. Y el cortisol, que está dentro de los glucocorticoides, es un esteroide y vamos a ver que tiene receptor en el citoplasma y en el núcleo. Vamos a ver cómo es la acción. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque a veces nosotros solemos estudiarnos y decimos, yo a veces me los imagino, porque bueno, todos hemos hecho a veces esas cosas, digamos, yo digo, bueno, glucagón, peptídica, en la membrana, insulina, bueno, o glucagón, insulina, adrenalina, crecimiento son o peptídica o proteica, y todos tienen receptor en la membrana, el cortisol en cambio, bueno, cuando uno le dice, a lo mejor le hace una pregunta un poco más elaborada, pero que tiene la misma respuesta, no la pueden responder ustedes. Cuando uno le dice, bueno, de acuerdo a la naturaleza química de las hormonas, ¿dónde se encuentran los receptores? Les parecería que uno le preguntara, no sé, algo que es imposible de responder. Y es lo mismo. Entonces yo tengo que poder decir que de acuerdo a la naturaleza química de las hormonas, son la ubicación de los receptores, que en realidad esto también lo vieron en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Bien,
y también poder en ese momento comentar, aunque no me acuerde cuál es el segundo mensajero, pero puedo también poder, porque, digamos, de alguna manera responder la pregunta y explicarla, porque tengo conocimientos que no son de ahora, son conocimientos que vengo acarreando desde crecimiento y desarrollo. Que al tener una hormona, el receptor en el citosol, se tiene que generar un segundo mensajero, que siempre la unión de esa hormona al receptor, citosol dije, perdón, perdón, citosol creo que dije, pero no es. Al tener una hormona, el receptor en la membrana, perdón, se tiene que generar un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque la hormona no puede, en este caso, atravesar la membrana plasmática. Y cuando se une la hormona a un receptor que está en la membrana, le va a inducir un cambio conformacional que desencadena cambios en la membrana y en el interior de la célula, de manera que el mensaje que de alguna manera lleva esta hormona es transmitido al interior. Fíjense que yo no uso a lo mejor conocimiento, como dicen ustedes, claro, es muy fino lo que preguntan. No, chicos, lo que a veces nos pasa es que nos cuesta, con los conocimientos que tenemos, elaborar algo distinto a lo que estamos acostumbrados, porque parecería que tenemos que repetir exactamente así, y esto va a lo que hablábamos hace un rato, de que estudio en base a las preguntas que me dicen que toman, y no es así. Bueno, avanzo. Entonces, ahora voy a hacer esto de unir, como si fuera para integrar la parte un poco fisiológica. Obviamente no va a estar todo lo que hace la hormona, pero después de esto vamos a hacer un resumen, pero esto es para poder integrarlo, ¿sí? Lo que vamos a hacer después, que lo que nos interesa es el resumen de la acción de la hormona. Acá tenemos un receptor que está en la membrana. Este es el receptor de la insulina, que si uno busca en los libros de fisiología, en el de química también debe estar, dice que tiene dos subunidades alfa, que están unidas por puentes disulfuro, y dos subunidades beta, que atraviesan la membrana citoplasmática, y que la subunidad alfa con la beta también está unida a través de puentes disulfuro. Fíjense que a lo mejor estos conceptos que uno habla de cómo es la estructura, de cómo está unida, también son conocimientos que arrastramos de crecimiento y desarrollo, pero que alguna vez quedaron ahí estancados, pero eso es del área de crecimiento y ya se acabó. Y bueno, me permite entender este tipo de cosas y saber, ¿no es cierto?, que la parte del receptor que atraviesa la membrana va a ser hidrofóbica o no polar, mientras que la otra parte va a ser polar. Nosotros habíamos aprendido también en constitución de las membranas que había proteínas que estaban en la periferia y otras que atravesaban la membrana. Entonces, cuando a este receptor se une la insulina, se produce la activación, o sea, se produce una dimerización siempre de los receptores, se produce la activación de la tirosina quinasa. ¿Qué quiere decir eso? Esta parte del interior tiene actividad de tirosina quinasa. ¿Qué es eso? Tiene la capacidad las quinasas son enzimas que fosforilan. Entonces adquiere o se activa esa capacidad de poder fosforilar proteínas. Pero la fosforila en cualquier lugar, no. La fosforila en los aminoácidos tirosina. Por eso se dice activación de la tirosina quinasa, porque esto adquiere la capacidad de poder fosforilar proteínas en los residuos tirosina. Y entonces eso trae como consecuencia que el mismo receptor se autofosforila justamente y se empiezan a fosforilar residuos tirosina de otras proteínas. Entonces, al activarse esto, el mismo receptor se fosforila y se fosforilan otras proteínas en los residuos tirosina. Y eso hace que se active otra enzima que se llama fosfatidilinositol 3 quinasa, que lo que va a hacer es justamente fosforilar un compuesto que se llama fosfatidilinositol bifosfato, y al fosforilarle le agrega otro fosfato y se genera esto, que a veces los encontramos también escrito en los libros de fisiología,
el fosfatidilinositol trifosfato, que es lo que va a actuar como una especie de mensajero, estamos, de esta hormona que quedó acá afuera, y que va a hacer que se active toda una rama de enzimas y otras se inhiban y que resulte, digamos, en una determinada respuesta metabólica, por decir. Entonces, eso hace que se active una rama de unas quinasas que se llaman quinasas B y se fosforila esa rama de proteínas, o sea, determinadas proteínas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la expresión en la membrana plasmática de los transportadores para glucosa. ¿Cuáles son? Seguro que leemos en los libros de química, en los de fisio, que los transportadores GLUT4 que están en el músculo y en los adipocitos son dependientes de insulina. Bueno, exactamente. Entonces se va a favorecer la entrada de glucosa a estas células. Por otro lado, se va, como dice ahí, a inhibir a una enzima que fosforila a la glucógenosintasa. Entonces, al no fosforilarla, la clase pasada vimos que cuando se fosforila, la glucógeno-fosforilasa se activa y la glucógenosintasa se inhibe. Si no se puede fosforilar, la de la síntesis de glucógeno va a permanecer activa. Por lo tanto, se va a activar la síntesis de glucógeno. Y por otro lado, aprendimos la clase pasada que un punto central y muy importante de regulación que tiene la glucólisis es a nivel de la fosfofructoquinasa. ¿Se acuerdan que son 3 enzimas? La enzima, diríamos, del medio. Y que hay un metabolito, que lo habíamos visto, la fructosa 2,6-bifosfato, que reflejaba la cantidad de glucosa en sangre. Que cuando la cantidad de glucosa en sangre era alta, se generaba, porque se activaba una fosfofructoquinasa que fosforilaba la fructosa 6-fosfato en el carbono 2 y se formaba fructosa 2,6-bifosfato y eso hacía que se activara la fosfofructoquinasa, que es la enzima de la glucólisis, la principal, y por lo tanto se activa la glucólisis. Entonces, si nosotros de acá razonamos, ¿qué vemos? ¿Cuándo se libera la insulina? Pregunto. En estados postprandiales. O sea, cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a aumentar. Fijémonos, ¿qué tiende a hacer la insulina? Por un lado, hacer que esa glucosa que está en sangre pueda entrar a las células de tejidos, como el adiposo o el muscular, ¿sí? Por ejemplo, entra también a otros, a lo mejor, tejidos que no dependen de insulina, pero a nivel de la dependencia de insulina, sí. ¿Y qué más? ¿Qué vías lógicamente se tienen que activar? Aquellas que consuman esta glucosa, y si no necesito generar tanta energía, aquellas que depositen o que guarden esa glucosa como glucógeno. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Estamos? Bien, avanzo si no dicen nada. Bueno, por otro lado, fíjense que acá también dice, induce la expresión de exoquinasa en músculo. O sea, recordemos que también al músculo le va a llegar esta glucosa por sangre y que está aumentada, se va a favorecer la entrada por el GLUT4 y entonces lo primero que ocurre en la glucólisis cuando partimos de glucosa es fosforilarla, que era esa enzima. Entonces, de esa manera entra en la vía glucolítica. Por otro lado, dice ahí, reprime la expresión de la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Esa es una enzima de la síntesis de glucosa. Y es lógico, si se está degradando, no se va a sintetizar. Lo contrario, va a estar inhibido.
Y también se inhibe la glucosa 6-fosfatasa, que es otra enzima de la síntesis de glucosa o de la vía gluconeogénica. A veces digo síntesis de glucosa para que no se les confunda con lo del glucógeno. Bien, también se va a activar una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y esto se los voy a recordar yo. Hay una vía que la estudiamos y que a veces es como que también lo estudiamos porque hay que estudiarla, pero no nos damos cuenta de la importancia que pueda tener, que es la vía de las pentosas o la vía de las hexosas monofosfato. Les recuerdo la función que tiene. Esa vía era una, digamos, también forma alternativa de oxidar a la glucosa. El 20% de la glucosa se puede oxidar por esta vía, y en esta vía se producen dos oxidaciones y una descarboxilación, y en esas oxidaciones la coenzima que se reduce es el NADPH, el NAD-fosfato reducido. Que ese NAD-fosfato reducido es el que se usa para la síntesis de ácidos grasos. ¿Estamos? Bien. Entonces, si se activa esta enzima, que es la que regula la vía de las pentosas, justamente la vía de las pentosas se va a activar. Y vamos a ver, después lo voy a decir, retengamos que una de las funciones era generar NAD-fosfato reducido para las biosíntesis. Nosotros vimos la síntesis de ácidos grasos. Iba a decir algo más. Acá no tiene relación, pero para recordar que en esa vía también se generaba ribosa 5-fosfato, que se usaba para la síntesis de los nucleótidos de los ácidos nucleicos. Y esta vía también se relacionaba con la vía glucolítica a través de la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, porque en la segunda parte de esta vía, que era no oxidativa, había interconversión de aldosas y cetosas que tenían unos nombres que no necesitábamos estudiar, pero sí saber que había relación con la vía glucolítica. Les hice como un repaso de eso para que no nos quede colgado. Y también se activa en todas estas activaciones e inhibiciones que hay, una enzima que se llama fosfodiesterasa. Esa enzima hidroliza el AMP cíclico. Ahora vamos a ver después que el glucagón tiene, y la adrenalina, como segundo mensajero el AMP cíclico. La adrenalina y el glucagón tienen la acción contraria a la que tiene la insulina, y es lógicamente que si acá está primando la acción de la insulina, esta insulina de alguna manera va a tratar de disminuir el segundo mensajero del glucagón. Tiene una lógica. ¿Por qué? Porque tiene los efectos contrarios. Entonces, una de las acciones más importantes es que se va a inhibir la lipasa del tejido adiposo, que esa lipasa justamente lo que hace es hidrolizar los triglicéridos que están en el tejido adiposo. Y si no va a haber hidrólisis de los triglicéridos, ¿qué va a haber? Síntesis, ¿estamos? Por eso se dice que la insulina es una hormona lipogénica, generadora de lípidos, pero ¿qué? Generadoras de triglicéridos, ¿estamos? ¿Por qué? Porque pensemos, y acá es lo que siempre le decíamos en nutrición, que nos interesaba saber no todos los pasos, sino a partir de qué se sintetizaban, o sea, el inicio y el final de una vía o los puntos algo característico de cada vía. ¿Y qué es? Si recordamos a partir de qué se sintetizan los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetil-CoA. ¿Estamos? Bien. Pensemos que si en este momento, que es un momento postprandial, los niveles de glucosa en sangre aumentaron, se estimuló la secreción de insulina. La insulina
favorece el ingreso de la glucosa a las células musculares y a las células del tejido adiposo o adipocito. Estimula la glucólisis y estimula la síntesis de glucógeno. Cuando se estimula la glucólisis, el producto final es el piruvato. Y ese piruvato pasa a mitocondria y se descarboxila acetil-CoA. Si, digamos, estamos en una situación donde ya no se necesita más sintetizar ATP porque está lo suficiente, ese acetil-CoA, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, podrá utilizarse para sintetizar ácidos grasos. Y luego esos ácidos grasos se van a unir al glicerol para formar triglicéridos y van a quedar depositados en el tejido adiposo. ¿Qué quiere decir? Que el exceso de glucosa que uno pueda comer puede transformarse en grasa y depositarse en el tejido adiposo. ¿Y están de acuerdo ustedes en eso o no? ¿Es coherente lo que estoy diciendo? Sí, es lógico. Sí, profe. No decimos siempre cuando los dulces engordan, bueno, los dulces y todo lo que tenga hidrato de carbono, ¿no? ¿Pero por qué? Que está mal desterrarlo completamente de la dieta, no quiere decir que no tengo que comer nada, ya sabemos de nutrición, las leyes de Escudero, que hay que comerlo en una determinada proporción. Es decir, que de las calorías diarias que ingiero, los hidratos de carbono representan un porcentaje, los lípidos otro y las proteínas otro. No lo puedo sacar de la dieta. Pero si yo como de más y encima tengo una vida sedentaria, o a lo mejor no gasto eso que comí justamente, el exceso, si ya llené los depósitos de glucógeno, ¿qué va a pasar con lo que sobra? Se va a transformar en grasa. Pero justamente, y hay una lógica, pensemos ahí, vuelvo a hacer ese camino, que ese acetil-CoA, en vez de ingresar al ciclo de Krebs y luego cadena respiratoria, puede ser utilizado para sintetizar ácidos grasos. Y habíamos dicho que en la síntesis de ácidos grasos, a partir de acetil-CoA, había dos reacciones donde había reducción de la cadena, y la coenzima que participa es el NAD-fosfato reducido NADPH, que ¿dónde se genera? En la vía de las pentosas. Y entonces es lógico que la insulina también active esta vía, porque está preparando el camino ¿para qué? Para que lo que sobra de glucosa se transforme en ácido graso, ¿sí? A partir del acetil-CoA, de la descarboxilación oxidativa del piruvato y con utilización del NAD-fosfato reducido, y se acumule como triglicérido adentro del tejido adiposo. ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Bien, sigo. Entonces, también, fíjense, acá me adelanté a lo que dije, acá dice activación de la piruvato deshidrogenasa y la acetil-CoA carboxilasa. Me adelanté a lo que iba a explicar, pero no importa. Más aún, así lo vuelvo a decir. Justamente, la piruvato deshidrogenasa es la que cataliza la descarboxilación oxidativa del piruvato. O sea que el piruvato se va a descarboxilar a acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, como dije antes, en vez de ingresar en esta situación, porque ya a lo mejor la carga energética de la célula, acuérdense que hablábamos la otra vez del nivel energético y el estado, energético y el estado redox, está indicando que hay suficiente ATP, entonces ese acetil-CoA es utilizado para sintetizar ácidos grasos. Y esta enzima que está nombrada acá, la acetil-CoA carboxilasa, es la primera enzima en la síntesis de ácidos grasos, que es la que regula la vía, ¿estamos? Por eso, fíjense que acá está puesto síntesis de ácidos grasos en hígado y en tejido adiposo. ¿Está? Bien. ¿Se entendió el razonamiento que hice recién? Entonces ahora lo vamos a simplificar, pero esto lo hice a propósito para que veamos que a veces repetimos de memoria y no entendemos nada, y todo esto que está escrito, que no se entiende, ahora lo vamos a simplificar en la siguiente. Por otro lado, esto lo hago como porque tiene muchos otros efectos, pero bueno, no los vamos a ver todos, pero para que, aunque se haga alguna relación también,
También acá se activan unas proteínas que se llaman activadas por mitógenos, y entonces, como dice ahí, activan algunas fosfatasas, y es lógico que ahora vamos a ver en un rato que el glucagón fosforila proteínas, y esas enzimas fosforiladas, algunas son activas y otras son inactivas, ¿sí? Entonces, la insulina, que es contraria, fíjense que activa fosfatasas. ¿Por qué? Como pasó acá, o sea, cuando está el glucagón, la glucógeno sintasa fosforilada es inactiva. Cuando está la insulina, prima la acción de la insulina, en vez de estar activada la degradación de glucógeno, tiene que estar activada la síntesis. Por lo tanto, la doy como ese ejemplo para uno, ¿no? Por lo tanto, la insulina activa fosfatasas, ¿para qué? Para sacarle el fosfato a muchas enzimas y que las enzimas que con el glucagón estaban inhibidas pasen a estar activadas, y las que estaban activadas con el glucagón ahora con la insulina pasen a estar inhibidas. Entonces es un juego de fosforilaciones y desfosforilaciones entre estas hormonas. Y también, recordemos, lo digo muy general, que hay factores, ¿no es cierto? O sea, la insulina tiene acción, digamos, similar acción, o sea, tiene que ver con los factores del crecimiento. Entonces también, o sea, genera la activación de factores de transcripción que, como dice ahí, que estimulan proliferación y diferenciación celular. O sea, además de acciones metabólicas, tiene muchas otras acciones. Yo las resumí ahí como ¿para qué? Para que no nos olvidemos que las hormonas tienen, como quien diría, a veces un amplio espectro de acción, y a veces nosotros, como es en química, nos abocamos al metabolismo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el resumen. Pero cuando hacemos el resumen y decimos qué es la acción, ahora tenemos que entenderlo, porque antes hicimos toda esta explicación que parece complicada, pero que pudimos unirlo a las vías metabólicas que alguna vez aprendimos en nutrición. La insulina se libera o se estimula su secreción cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a aumentar o están aumentados. Su efecto es hipoglucemiante. ¿Qué quiere decir? Que el efecto va a ser bajar esos niveles de glucosa. Si a mí se me hace lío si es hiperglucemiante, pues lo explico, pero razonémoslo, porque si no siempre lo dicen al revés. Cuando uno le dice qué hormona se libera cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan, glucagón, pero porque ustedes piensan en el efecto, que el glucagón tiende a aumentar los niveles, pero el estímulo es los niveles bajos de glucosa. Lo mismo con la insulina. ¿Cuál es el estímulo de la insulina? Los niveles altos de glucosa en sangre. La insulina, ¿qué hace? Tiende a que esos niveles se normalicen o bajen. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Hace que a nivel del tejido adiposo y del músculo se activen los transportadores GLUT4 para que saquen o puedan tomar esa glucosa que está en la circulación, que está en la sangre. También va a activar todas las vías que tiendan a degradarla o a guardarla, porque si la degradamos baja la concentración en sangre, ¿no? Y si la acumulamos como glucógeno también, la sacamos de sangre y se deposita. Entonces se estimula, como dijimos en la anterior, la glucólisis, se estimula la síntesis de glucógeno y por lo tanto las vías contrarias van a estar inhibidas. ¿Estamos? Ahora, si yo esto me lo estudio de memoria, por supuesto que me cuesta, pero si yo lo pienso y digo, si en sangre la glucosa está aumentada, te van a favorecer los procesos que tiendan a bajar esa concentración en sangre. ¿Cuáles? Que se favorezca el ingreso de glucosa a la célula, de manera que baja en sangre, que una vez que está en la célula se consuma, es la glucólisis, o si no se necesita porque el estado energético de la célula inhibe las vías de producción de ATP, que esa glucosa pueda ser depositada como glucógeno. Y si además
esos depósitos de glucógeno ya están ocupados y el estado energético de la célula está indicando que los niveles de ATP son suficientes, entonces ese acetil-CoA, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, va a poder ser utilizado para sintetizar ácidos grasos, ¿sí?, que va a también utilizar el NAT-fosfato reducido de la vía de las pentosas, y esos ácidos grasos se van a acumular o guardar, por decir así, o depositar, tanto en hígado como en el tejido adiposo, como triglicéridos. Y eso es lo que figura acá como la lipogénesis a partir de glucosa. Porque si no también lo decimos de memoria y no entendemos qué es. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí. profe. Sí. ¿Estamos? Bueno. Por lo tanto, el proceso contrario sabemos que se inhibe, ¿sí? Bien. Y, por otro lado, hay algo que es característico, que hay o sea, la insulina es similar en la hormona del crecimiento en que estimula la síntesis de proteínas, por lo tanto estimula la captación de aminoácidos que pueda haber en el medio para que a partir de ellos se sinteticen proteínas. Perdón, y no hay nada más. Bueno, entonces esto, que queda resumido en algo tan sencillo, lo que yo necesito también cuando lo estudio, si yo lo estudio de memoria, me va a costar un montón y en el momento del examen me voy a confundir. Si yo lo pienso y lo razono, no. Y además yo me aboco a lo mejor a esta parte, digamos, de estímulo y lo otro obviamente es lo contrario. Ahora, si yo repito de memoria, seguro que por ahí digo, sí, se inhibe la glucólisis, no, se estimula la glucólisis, se inhibe la lipólisis, ay no, o se estimulaba la lipólisis, ay no me acuerdo, pero si yo lo pienso, es distinto. Voy a cortar un minuto, ¿qué hora es? Está bien, no es muy largo hoy, pero bueno, esto lo quise, esperen que quiero volver a verlos un minuto. Bueno, ¿se entendió el razonamiento que hicimos hasta ahora? ¿Se entendió? Sí. Sí, re bien. Sí, ¿Está? profesor. Yo espero no haberles hecho lío. Lo que intenté es justamente unir, pero después nosotros vemos el efecto. Pero si yo tengo que poder razonar eso que les digo, si los niveles de glucosa en sangre están aumentados, tengo que pensar, ¿qué vías se activan? Aquellas que tienden a bajarlo. ¿Cómo? Bueno, que se favorezca la captación de glucosa porque se activan transportadores para que entre glucosa. ¿En qué tejido? Músculo y tejido adiposo, porque el GLUT4 depende de la activación de la insulina. Que se estimule la degradación, por lo tanto se activa la glucólisis y se inhibe la contraria. Que se estimule el depósito, como glucógeno, por lo tanto se activa la glucogenogénesis y se inhibe la glucogenólisis. Y si el estado energético de la célula y el estado redox hacen de que las vías estas se inhiban, o sea, ya es suficiente, ese acetil-CoA, en vez de seguir el camino del ciclo de Krebs, va a ser utilizado para sintetizar ácidos grasos, utilizando también el NAT-fosfato reducido que proviene de la vía de las pentosas. Y esos ácidos grasos se depositan como triglicéridos en el tejido adiposo y también en el hígado. Y entonces se estimula la lipogénesis a partir de glucosa. Esa frase yo tengo que poder mínimamente explicarla, ¿estamos? Porque ¿qué pasa? Cuando uno les dice, bueno, pero ver mínimamente cómo explica eso. Y ustedes dicen, no le entiendo la pregunta. ¿Saben por qué no entienden la pregunta? Porque lo único que estudiaron es que se estimula la lipogénesis a partir de la glucosa, pero no pensaron cómo era eso, ¿sí? Que es lo que intento en este momento transmitir. Ojalá pueda llegar y ojalá pueda ayudarlos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, avanzo. Bueno, entonces vamos, esta la vimos. Estas ya no son tan densas. Hice esa a propósito como para que, porque se da por todas las acciones metabólicas y qué sé yo. Bueno, vamos a ver ahora la acción del glucagón, que dijimos que es contraria a la insulina. El glucagón tiene un receptor
que se llama receptor de 7 pasos. Ahí está, yo lo dibujé como un esquema, o sea, que tiene porciones que están en la parte externa de la membrana, tanto citoplasmática como en el medio extracelular, o sea, dentro y fuera de la célula, perdón, medio intracelular y extracelular, y porciones que atraviesan, que quedan dentro de la membrana. Y es un receptor que está acoplado a las proteínas G. Entonces, cuando el glucagón se une, ¿qué pasa? Ya sabemos que se cambia el GDP por el GTP, o sea, y se separa la subunidad alfa estimuladora de la beta y la gamma, y eso hace que se active, o sea, adquiera esta capacidad de adenilato ciclasa, o sea, se activa la adenilato ciclasa. ¿Qué es? Es una enzima que a partir del ATP sintetiza el AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? El segundo mensajero del glucagón. ¿Por qué el segundo mensajero? Porque el mensaje primero lo trae el glucagón. Este es el segundo mensajero porque como el glucagón no puede atravesar la membrana, tiene que haber algún metabolito o algo que lleve el mensaje que tiene el glucagón. Entonces, ¿qué mensaje transmite este AMP cíclico? Si recordamos, voy a poner algo y ya vuelvo acá, pero quiero mostrar algo. No sé si por ahí los llegan, bueno, queda muy chiquito así, pero si recordamos, lo voy a decir acá, esperen que lo encuentre. Hay una, acá, habíamos visto que la insulina activaba la fosfodiesterasa que hidrolizaba el AMP cíclico. Bueno, justamente, fijémonos que el glucagón tiene como segundo mensajero el AMP cíclico. Cuando los niveles de glucagón bajan y aumentan lo de insulina, otra de las acciones, además de prevalecer la acción de la insulina, es que la insulina activa una hormona, que es la fosfodiesterasa, que hace que el segundo mensajero del glucagón dentro de la célula baje, para que los efectos del glucagón, digamos, mermen también. ¿Estamos? O sea, es una conjunción, se van acoplando muchos efectos, ¿sí? Ahora, ¿qué hace este AMP cíclico? Activa una proteína quinasa A. O sea, fíjense que la insulina iba por la rama de la proteína quinasa B, el glucagón por la rama de la proteína quinasa A. Entonces, ¿qué es lo que hace esta quinasa? Bueno, activa toda una cascada de fosforilaciones que la tenemos en el libro porque es lo que más por ahí se ha estudiado y es el ejemplo que siempre se pone, pero fosforilaciones hay muchísimas, y activa otra fosforilasa quinasa, que a su vez lo que hace justamente es fosforilar a la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que regula la degradación del glucógeno. Y la clase pasada aprendimos que cuando se iniciaba un ejercicio, por ejemplo, hasta que llegaba la acción hormonal, que es la de la adrenalina, acá es el glucagón, pero vamos a ver que tiene la misma acción, la hormona desfosforilada respondía a los niveles de AMP, ATP o ATP, o sea, a la carga, al estado energético de la célula. Pero una vez que las hormonas están fosforiladas, ya no responden a esa modulación alostérica. Bueno, en este caso, centrémonos ahora en el glucagón, que la función principal va a ser la regulación de la glicemia. Entonces, activa la glucógeno fosforilasa, ¿sí? Y va a inactivar la glucógeno sintasa, a diferencia de lo que hace la insulina, que va a inhibir a esta y va a activar la que sintetiza glucógeno. ¿Por qué? Porque la insulina es la que va a favorecer que se guarde esa glucosa que está de más en sangre como glucógeno. En cambio, el glucagón, como responde a que los niveles de glucosa en sangre están bajos, tiende a ¿qué? A liberar glucosa a la sangre. ¿Cómo lo hace? Degradando glucógeno. Entonces, acá tenemos que se activa la degradación de glucógeno a glucosa, ¿sí? Estamos pensando la acción del glucagón, ¿en dónde es? ¿En qué órgano es? En el hígado y en el músculo. En el hígado, en el músculo no, en el hígado. Y la adrenalina principalmente es en músculo y también actúa en el hígado, pero el glucagón es en el hígado. Entonces,
Dijimos recién, como dijimos, va a estimular la degradación del glucógeno hepático para liberar glucosa a la sangre, y como recién dijimos acá, cuando se fosforilan todas las enzimas, en este caso, la que degrada el glucógeno se torna activa cuando está fosforilada, mientras que la que sintetiza tiene que estar inactiva, y es lo que pasa. Y entonces se inhibe la síntesis de glucógeno. Se activa la degradación del glucógeno y se inhibe la síntesis del glucógeno. ¿Estamos? Entonces, si pensamos también y le sumamos a este cuadro la acción de la insulina, una de las acciones que tenía, además de contribuir a disminuir los niveles de AMP cíclico, otra es activar fosfatasas que lo que hacen es quitarle los fosfatos a todas estas enzimas. Y al contrario, justamente, en un momento donde hay más insulina que glucagón, la acción del glucagón no se va a ver, el AMP cíclico va a estar disminuido y estas enzimas tienden a desfosforilarse. No solo porque no está la acción del glucagón, sino porque a su vez la insulina contribuye a desfosforilar lo que pueda estar fosforilado. Y en esa situación, ¿qué va a pasar? Va a primar la acción de la glucógeno-sintasa y va a estar inhibida la de la fosforilasa. Se va a activar la síntesis de glucógeno y se va a inhibir la degradación. Entonces, acá vemos las acciones contrarias que tienen el glucagón y la insulina, que son los principales, protagonistas en la regulación de la glicemia. Recordemos nosotros, y ustedes lo ven de fisiología, que los niveles de glucosa en sangre están estimulados por estas dos hormonas. No quiere decir, a su vez, que la insulina o glucagón tengan algún efecto sobre los lípidos, lo tienen, pero es consecuencia justamente, como vimos recién, por ejemplo, en el caso de la insulina, de que ese exceso de glucosa que está en sangre y no es utilizado y ya están los depósitos completados, pueda desviarse y formar ácidos grasos que se acumulan como triglicéridos. Pero la acción directa la tienen en modular o en regular estos niveles de glucosa en sangre. Bien, entonces, vamos al resumen, que es lo que nos interesa. ¿Cuándo se libera el glucagón? Cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a disminuir. Y es una hormona hiperglicemiante, es decir, tiende a reponer esto que está bajando en sangre. ¿Cómo lo hace? Estimula en hígado la glucogenólisis para que se libere glucosa a la sangre, y también estimula la síntesis de glucosa. Acuérdense que el hígado es el principal órgano, o sea, en sintetizar glucosa y liberarla, y que lo puede hacer, por ejemplo, a partir de piruvato, de oxalacetato, de lactato, de otros aminoácidos. Bien. Por lo tanto, las dos vías contrarias, no la voy a decir para que no sea un trabalengua, pero si está activada la glucogenólisis, la glucogenogénesis está inhibida. Si está activada la síntesis de glucosa, la contraria, que es la glucólisis, va a estar inhibida. Lo termino diciendo. Bueno, y también acá está estimulado el catabolismo de aminoácidos. ¿Por qué? Porque el hígado, como dije hace un ratito, puede, a partir de algún aminoácido, puede sintetizar glucosa. Y si ustedes recuerdan, nosotros vimos en la primera clase el ciclo de la glucosa-alanina, que justamente es, búsquenlo en el libro, es un ciclo que media entre comidas. Y el glucagón, justamente, cuando los niveles de glucosa en sangre bajan, ¿sí? Tiende a reponer esos niveles. Bueno, y ese ciclo funciona en ese momento, y es el que le permite justamente al hígado también poder sintetizar a partir de algún aminoácido como la alanina, glucosa. Y a nivel del tejido adiposo, estimula la lipólisis y la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Estamos? Perdón que toqué sin querer. Bueno, ¿se comprendió? Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. ¿Paso a la otra hormona? Profe, Sí.
Yo había leído en Guyton que decía que Sí. me llamó la atención que el glucagón hace que se degrade glucógeno a glucosa 8-fosfato. No, no tendrá un error. Glucosa 8-fosfato. 8. No puede Sí, ser porque la glucosa tiene 6 carbonos. no sé, decía 8-fosfato, me llamó mucho la atención, digo, debe ser No, un... pero debe haber un error. En qué, si querés lo buscamos después, o mandame vos una foto, vos debes tener mi celular, o mandame una foto, pero debe ser un error eso. ¿Ah? Dale, bueno, Lo listo. tendría que mirar, ¿sí? No, me Foto llamó mucho la atención. Sí, sí, no, debe haber algún error a lo mejor en eso. Sí, sí. Bueno, listo, gracias. no, por favor, o después lo vemos ahora, después cuando terminamos lo vemos, si no, Lara. Si Dale. llegamos, porque quiero terminar, tengo que terminar a tiempo. Bueno, vamos a ver, nos falta mucho, porque vemos esto, pero lo sintetizamos en los efectos. La adrenalina también es un receptor que está asociado a proteína G, y ustedes lo estudian y lo saben mejor que yo, que hay distintos tipos de receptores. Cuando se une un receptor beta adrenérgico, ¿sí? Justamente se activa nuevamente esta adenilato ciclasa, se aumentan los niveles de AMP cíclico y también activa esta cascada de fosforilaciones de la rama de la proteína quinasa A. Y entonces pasa lo mismo, se activa la degradación del glucógeno, ¿sí? Y por otro lado se inhibe la síntesis del glucógeno. Y acá, situémonos, voy a volver a repetir algo que había empezado con el glucagón y después me parece que no quería confundirlos, no me di cuenta. Pensemos que el glucógeno hepático, la función es degradarse a glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado trata de mantener los niveles de glucosa en sangre a través de la glucogenólisis, que está activada porque responde a la estimulación del glucagón. La adrenalina que actúa en músculo también va a estimular la glucogenólisis muscular, ¿no es cierto? Pero ¿qué diferencia hay? Que en músculo el glucógeno no llega a glucosa, llega a glucosa 6-fosfato e ingresa a la vía glucolítica. Recordemos que el músculo no es capaz de liberar glucosa a la sangre, ¿estamos? Sino que el glucógeno muscular se degrada a glucosa 6-fosfato e ingresa a la vía glucolítica. Y acá tenemos justamente algo que comenté antes y que comenté la otra vez, que antes de que llegue la acción de las hormonas, esta glucógeno fosforilasa, cuando está inactiva, que no está fosforilada, responde a los niveles de ATP-AMP. ¿Estamos? Responde al estado energético de la célula. ¿Por qué? Porque hasta que llega el efecto de la adrenalina, empieza a utilizar los combustibles, los combustibles que tiene dentro de la célula. Que ya sabemos, hay algo de ATP, la fosfocreatina, pero ¿cómo es que se degrada el glucógeno si no está activado esto? ¿Pero por qué se degrada? Porque responde a la AMP. Sensa de que hay mucho AMP y hay poco ATP y empieza a degradar el glucógeno muscular. Hasta tanto comienza a verse la acción de la hormona como es la adrenalina. ¿Estamos? Entonces, pensemos, como está puesto acá, que en células hepáticas se libera glucosa, pero en células musculares esa glucosa 6-fosfato entra a la vía glucolítica. ¿Estamos? Y yo le sumé algo más, como para unirlo con fisiología. Tengamos presente, que ustedes lo estudian bien, que a nivel de las células cardíacas lo que hace es justamente favorecer, aumentar el ritmo cardíaco. Y eso hace que llegue glucosa y oxígeno a los tejidos. Y también van a llegar ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Entonces, justamente la acción de estas hormonas hace que esta situación de ejercicio, que es una situación de estrés y que es una situación fisiológica distinta, que lo sacó al organismo y a las células de la homeostasis, a través de la adrenalina vuelva a alcanzar una nueva situación de homeostasis, o sea, se compense esta exigencia o este requerimiento. También pasa de que la adrenalina tiene
alguna acción a nivel nuclear. Pero bueno, eso no lo vamos a ver ahora. ¿Estamos? Entonces, ¿qué acciones tiene la adrenalina? En músculo estimula la degradación del glucógeno, que ya sabemos que no va a liberar glucosa, sino que pasa glucosa a 6-fosfato e ingresa a la vía glucolítica, por lo tanto la vía contraria se va a inhibir. Y en hígado, sí, tiene la capacidad, acuérdense que el glucagón actúa solamente en hígado, mientras que la adrenalina tiene la acción principal en el músculo, pero también tiene receptores en el hígado que permiten que esa degradación de glucógeno haga que pase a glucosa y que pueda liberar glucosa a la sangre, que es lo que pasa con el glucógeno hepático, ¿no? Y también que pueda, el hígado estimula que pueda sintetizar glucosa a partir de otros compuestos, o sea que estimula la gluconeogénesis hepática de manera de reponer o de dar glucosa a la sangre. Y a nivel del tejido adiposo, la famosa que nosotros siempre decíamos, estimula la lipasa sensible hormona. ¿Qué es lo que hace? Estimula la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo, de manera que el glicerol por sangre puede llegar a músculo o al hígado, y los ácidos grasos transportados por la albúmina también van a llegar al músculo para que sea utilizado y se produzca la beta-oxidación. Por eso ahí dice, aumenta la liberación de los ácidos grasos a la circulación y se estimula la beta-oxidación en los tejidos periféricos. ¿Estamos? Bien. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir la acción que tiene en el tejido adiposo? En el tejido adiposo hay una lipasa sensible hormona, justamente a quien responde, por ejemplo, a la adrenalina, y a la insulina también, ¿no? Pero ¿qué pasa? La insulina la inhibe, la adrenalina la activa. Entonces, esta lipasa sensible hormona lo que hace es degradar los triglicéridos que están dentro del adipocito y los hidroliza en glicerol y ácidos grasos. El glicerol por sangre, porque es soluble, es hidrosoluble o polar, puede llegar, por ejemplo, al hígado o al músculo, al hígado principalmente, y puede ser usado como fuente de energía o puede ser usado para sintetizar glucosa, que eso también lo vimos en nutrición, lo que pasa es que ustedes ya no se acuerdan. Y los ácidos grasos, por sangre, como son liposolubles, son transportados por la albúmina. Acuérdense que en sangre la albúmina tiene una de las funciones de transportar muchos metabolitos, entre ellos los ácidos grasos, que por ejemplo los lleva hasta el músculo y el músculo los usa para hacer beta-oxidación y producir ATP. ¿Estamos? ¿Se comprendió? Sí, muchas gracias. ¿Está bien? Bueno. Bien. Y nos queda ver ahora la acción del cortisol y la hormona del crecimiento. El cortisol es una hormona esteroide, habíamos visto, y el cortisol puede atravesar la membrana y tiene el receptor en el citoplasma. Y una vez que se une, se produce la separación de una parte del receptor. Lo traté de simplificar, digamos, más que nada porque estos son temas a lo mejor de fisiología, pero yo vuelvo a decir, lo que quería era unirlo todo. Y se dimeriza, muchos receptores cuando se activan se dimerizan, o sea, se une uno con otro, y eso hace que continúe el proceso de activación o la acción hormonal. Y entonces, de esta manera, puede ingresar al núcleo y tiene su acción a nivel del ADN, ¿no? Porque una de las funciones importantes del cortisol es actuar como factor de transcripción, ¿no? Ahora vamos a ver que estimula la síntesis de determinadas proteínas, ¿sí? Sobre todo ahora vamos a ver las de algunas vías metabólicas. Bueno, está puesto ahí. O sea, los efectos metabólicos se ven a cambios en la producción de enzimas. Esa es la acción. Porque también tenemos que pensar que nosotros habíamos aprendido que el proceso de transcripción es selectivo. Y no es que se estimula la síntesis de todas las proteínas. Justamente, de acuerdo a la situación fisiológica, bueno, ¿qué es lo que hace el cortisol? Estimular la síntesis de determinadas enzimas que están en las vías metabólicas. Entonces,
Los glucocorticoides, a nivel muscular y del tejido adiposo, lo que van a hacer es inhibir a la glucólisis, es decir, la degradación, la oxidación de la glucosa, es decir, el consumo de esa glucosa, y también se va a estimular el catabolismo de los aminoácidos. Y vamos a ver después, bueno, no me voy a adelantar. Entonces, a nivel hepático, ahora se los termino de unir, estimula la degradación de los triglicéridos. También tiene un efecto de estimular la degradación de los triglicéridos del tejido adiposo. Por lo tanto, inhibe lo contrario. Y a nivel hepático, si bien hay el estímulo porque uno podría decir, pero ¿cómo? Hay catabolismo y hay síntesis, ¿está? Miren cómo está esto. En el hígado, sí, estimula síntesis, pero no de todas las proteínas. La síntesis de enzimas puntuales que están en determinadas vías metabólicas. Pero, como en estos tejidos como el músculo, que hay muchas proteínas, estimula el catabolismo de algunos aminoácidos, esos aminoácidos son tomados por el hígado y puede sintetizar glucosa a partir de esos aminoácidos. Entonces, hay una lógica, estimula la síntesis de determinadas proteínas que son enzimas que intervienen en vías metabólicas. Pero como en tejidos como periféricos hay un estímulo del catabolismo de los aminoácidos, esos aminoácidos por sangre pueden llegar al hígado y pueden ser utilizados para sintetizar glucosa. Y creo que está todo. ¿Estamos? ¿Se comprendió entonces los glucocorticoides o el cortisol? Sí. Y por eso es que muchas veces van a encontrar ustedes en los libros que el cortisol contribuye a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Ay, perdón, me ahogué. ¿Por qué? Porque me parece que me tragué un bicho, perdón. Porque inhibe la utilización y a su vez, por los tejidos periféricos, y a su vez estimula la síntesis. Perdón, chicos, me ahogué. Perdón. Bueno, entonces, ¿por qué el cortisol tiende a aumentar los niveles de glucosa? Porque disminuye el consumo por los tejidos periféricos y a su vez favorece la síntesis de glucosa hepática. ¿Estamos? Y ya que estamos, mencionemos, ustedes estudian de fisio, ¿cómo es el cortisol? ¿Cómo son los niveles de cortisol en sangre? ¿Son iguales? Porque ya vemos que el glucagón y la insulina responden a los niveles de glucosa. La adrenalina ya sabemos que responde, digamos, a ciertas situaciones como de un estrés agudo. Y el cortisol, ¿cómo son los niveles de glucosa en sangre? O sea, ¿qué relación tiene, querés preguntar, digamos, los niveles de cortisol con los de glucosa? No, ¿cómo son los niveles? Si ustedes buscan en fisio, ¿cómo es el cortisol? ¿Cómo funciona? ¿Qué ritmo tiene? ¿Cómo el ritmo circadiano? Aumenta a la mañana la secreción de Claro, cortisol. ¿qué leen ustedes en el libro de fisio? Que el cortisol tiene un máximo a las 8 horas, por eso si alguna vez uno se tiene que hacer algún estudio en sangre, le van a sacar sangre a las 8 de la mañana y a las 18. ¿Por qué? Porque se sabe que el pico del cortisol es máximo a la mañana y que luego durante el día comienza a disminuir. ¿Y qué pasa? Claro, aumenta en el ayuno, digamos. Sí, pero no es que responde solo no responde básicamente a los niveles de glucosa. O sea, lo que quiero decir. Eso es lo que quiero, porque ustedes hablan del ayuno y no es como el glucagón que responde a los niveles de glucosa. El cortisol tiene un ritmo circadiano que también ¿con qué está relacionado? Con el sueño, chicos, con las horas del sueño, ¿o no? ¿No? Sí, con la ¿Ustedes activación del saben? organismo. Claro, ustedes saben eso del ritmo circadiano, ¿sí? Por eso una persona que trabaja de noche y duerme de día, lo tiene invertido, a lo mejor. ¿Se entiende? ¿Sí?
Sí. Bueno, a lo que yo voy, el cortisol normalmente tiene un pico a las 8 de la mañana y durante el día va bajando y a la hora de la noche es mínimo, ¿sí? Bueno, a la tardecita. ¿Qué pasa en una situación de estrés donde este estresor es un estímulo periódico, con mucha periodicidad, como el estrés laboral, como el estrés, no sé, porque justamente no tiene trabajo y está mal? ¿Qué pasa con ese? ¿Qué puede pasar con ese cortisol? No va a disminuir a lo largo del día. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que en vez de que tendría que estar normalmente bajo a lo largo del día, con lo menor a las 18 horas, ¿qué pasa? Se producen pulsos y eso no baja. Y entonces los niveles en sangre permanecen más altos de lo que tendrían que estar. Y todo eso trae complicaciones metabólicas, ¿eh? ¿Estamos? ¿Por qué? Por eso es que uno dice, bueno, a lo mejor predispone a la diabetes, predispone a la obesidad, predispone, ¿estamos? ¿Se entiende? ¿Está? Las situaciones de estrés, porque hay todo una descompensación de las secreciones de como tendrían que estar habitualmente. Está, lo que dije, ustedes lo amplían con fisiología, ¿sí? Sí. Bueno. Por otro lado, nos falta ver otra hormona del crecimiento, que la hormona del crecimiento también un poco se estimula. Antes de decirlo, después me lo van a decir ustedes, a ver qué saben. Bueno, es un receptor muy particular, yo lo esquematicé, que tiene estas proteínas que se llaman JAK, que lo puse acá porque si no a veces repiten de memoria, pero no necesitan saber los detalles, pero es para que, aunque sea lo unamos, vuelvo a decir, con cosas que pueden estar en el libro de fisio. O sea, cuando se une a la hormona del crecimiento al receptor, se produce también una cascada de fosforilaciones y estas proteínas que están unidas a la parte interna del receptor se fosforilan, ¿sí? Y hace, ¿no?, que se unan otras proteínas que son estos que se llaman STAT, que son como factores de transcripción, ¿sí? Y entonces, al unirse estas proteínas después al receptor, se produce justamente la fosforilación, ¿ven? Acá está esquematizado, y la dimerización, o sea, se une una con otra. Y eso es lo que le permite ingresar al núcleo. Y a nivel del núcleo estimula la transcripción. Por eso es que nosotros, a lo mejor en crecimiento, aprendimos una vez que la hormona del crecimiento estimula la síntesis proteica. Lo hace por todo este camino. Ahora lo sabemos, ¿está? Entonces, también tiene otro sitio de acción que es estimular a una enzima que se llama fosfolipasa C, que está en la membrana, que genera un segundo mensajero y activa a otra quinasa. Fíjense que vimos la A, la B, esta era la C, y que justamente tiene como función activar proteínas que van a actuar a nivel del núcleo. Por eso es que la hormona del crecimiento tiene su acción a nivel del núcleo, ¿sí? Una de ellas es estimulando la transcripción de determinadas proteínas, pero también la proliferación celular, ¿sí? Y tiene, ahora vamos a ver, dentro de las acciones metabólicas, vamos a ver qué hace, pero fíjense que si yo busco en los libros, seguro que dice, como está puesto acá, que estimula la síntesis de ADN, de ARN y de proteínas, especialmente en músculo y en hígado. Y nosotros ya sabemos que contribuye justamente a todo lo que es proliferación y diferenciación celular. ¿Por qué? Porque es la hormona que hace que se generen más tejidos para el crecimiento. ¿Estamos? Bueno. Y va a estimular la lipólisis. ¿Por qué? Porque en estas situaciones se requiere energía. Y bueno, la célula va a utilizar, por ejemplo, tiene una lógica que pueda utilizar los tejidos periféricos, los ácidos grasos como fuente de energía,
si el estado energético de las células lo requiere en ese momento. Y por otro lado, lo que hace es, en músculo, disminuir el transporte de glucosa y también va a inhibir la glucólisis, pero a nivel hepático va a estimular la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Fíjense que el cortisol y la hormona del crecimiento a nivel hepático tienen esa misma acción, que estimulan la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos. Y también estimulan la glucogenogénesis a nivel hepático, es decir, digamos, el depositar parte o guardar parte de glucosa como glucógeno. Fíjense que acá dice, aumenta la glicemia como consecuencia de la disminución de la utilización periférica de glucosa. Fíjense que dice que disminuye la glucólisis en músculo, esa es la utilización periférica, y como consecuencia de la estimulación de la gluconeogénesis, que dice acá que estimula la síntesis de glucosa. Entonces, una consecuencia que tiene la hormona del crecimiento también es hacer que llegue, o sea, que contribuir, no es que, cuando dice aumenta la glicemia, tienen que entender que no es que lo da a más, lo lleva a una cuestión patológica, es justamente para que algunos tejidos, como el tejido nervioso, puedan disponer y el tejido sanguíneo también, porque acuérdense ustedes que, por ejemplo, en un chico en crecimiento tiene que desarrollar su sistema nervioso y se tiene que nutrir ese. ¿Y de qué se nutre? De glucosa. Y los glóbulos rojos también se nutren solo de glucosa. Por eso es que la hormona del crecimiento trata de compensar y de que estos niveles de glucosa, si bien te está usando mucha energía, porque hay mucha síntesis, ¿qué se trata? De que no se utilice glucosa por los tejidos periféricos y que contribuya a mantener esos niveles de glucosa para el tejido nervioso y el tejido sanguíneo y que se usen ácidos grasos. ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Sí, sí, profe. Sí, sí. Porque vuelvo a decir, si no, también hay una cosa que a ustedes a veces les pasa, y ya terminamos, les pasa a ustedes, es que, no sé, dicen, la hormona del crecimiento es hiperglucemiante. No, ojo, porque no quiere decir eso. Acá es como que hay una cosa, vuelvo a decir, es la regulación de la glicemia, la regulación de la glicemia, de la insulina y el glucagón. Y después las otras tienen efecto también, pero un efecto que tiene que ver con la mejor utilización de los recursos energéticos, ¿se entiende? De cómo, si tal tejido tiene que usar tal cosa, bueno, lo guardamos y que este utilice mejor el otro ya que puede. De esa manera se acoplan estas otras enzimas, ¿está? Entonces, fijémonos que, por ejemplo, en la UP1 habla de Carlos, dice que ha comenzado a trabajar de repositor en el supermercado, ¿no? Acá ustedes ven, bueno, y dice, aprovechando su horario de descanso, se sentó para comer y beber algo. Bueno, yo a lo que voy es que lo que voy a hacer ahora, pero así en 10 minutos, es aplicar los conocimientos a todos los problemas. Los de química, bueno, igual un montón se aplican. O sea, fíjense que acá uno puede plantearlo, está bien, esta UP tiene determinados temas, química no está, pero si yo estoy en la mesa de examen y le toman lo que corresponde de los tipos de trabajo, y no me acuerdo, no tendría que mirar, no me acuerdo ahora los contenidos de memoria, chicos, perdonen, pero lo que tengan que ver de acá, yo de química puedo decir, bueno, y dice ahí que se sentó para comer y beber algo. ¿Qué pasa con los niveles de glucosa en sangre cuando él se sienta a comer y a beber algo? Pregunto. Van a aumentar. Van a aumentar. ¿Y qué hormona se va a liberar? La insulina. ¿Qué efectos metabólicos tiene la insulina? Estoy rindiendo. Ah, bueno, y la insulina va a favorecer la captación de glucosa por parte de
el tejido adiposo y el tejido muscular, va a estimular la glucólisis, también va a estimular la glucogenogénesis, y sobre los lípidos, como si el estado energético de la célula es suficiente, o sea, tiene suficiente ATP, el acetil-CoA de la descarboxilación oxidativa del piruvato, en vez de ingresar al ciclo de Krebs, va a utilizarse para sintetizar ácidos grasos que se van a acumular como triglicéridos en el tejido adiposo. Y a su vez la insulina, ¿qué otra? ¿Me falta alguna otra cosa? No me acuerdo. Bueno, la acción que tenga, bueno, sobre, no sé si pusimos lo de algo que tenga la acción sobre aminoácidos, que estimula la síntesis proteica. Bueno, ¿se entendió? Por ejemplo, otra cosa, no sé, vamos a la segunda. Hace unos días, en la escuela número 103, un grupo de varones de quinto, durante el recreo, se ordenaban en fila, apuntando la pelota para encestar en el aro de básquet. Bueno, acá ¿qué vemos? ¿Qué están? Un grupo de niñas jugaban imitando el programa, bailando y girando. Bueno, ustedes acá ven distintos temas, ¿no es cierto? Pero supongamos, yo sí puedo, si estoy en la mesa, le evalúan lo que corresponde, yo cómo me adapto, cómo se adapta química. ¿Puede preguntar algo? Sí, porque los chicos están jugando, están haciendo un ejercicio sus músculos. Entonces uno puede también aplicar a ver, bueno, ellos juegan en el recreo, corren. ¿Qué tipo de ejercicio realizan sus músculos? Y un ejercicio de tipo aeróbico. ¿Qué van a utilizar? Bueno, como, digamos, se ha adaptado el ritmo cardíaco, bueno, van a utilizar glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos que le lleguen por sangre, pero bueno, puede que haya tenido, a lo mejor depende de qué tipo de juego hagan o qué tipo de ejercicio, algo de componente anaeróbico. Sí, podría ser, bueno, y si es un trabajo anaeróbico, ¿qué utilizarían como fuente de energía? ¿Se dan cuenta que uno puede adaptar las situaciones? ¿Se entiende? Pero que uno siempre pregunta lo mismo. Fito y Alexis, ¿no es cierto? Fíjense que acá ustedes ven también, vieron que se pone colorado, ¿ven algo, creo ya de termorregulación acá o no? No me acuerdo dónde lo ven a eso. Se puede hablar un poco porque habla de que está sudoroso y es una pérdida de... Sí, bueno, no me acuerdo los temas exactos que ven. Yo no quiero perder tiempo tendría que haber hecho los mapas de todo, así uno lo pone y ve. Pero si bien no está química en particular, estamos en lo mismo. Ellos están corriendo toda la tarde, entonces uno puede también hablar de que si es un trabajo aeróbico, anaeróbico, qué fuentes de energía. También puede ser que Fito y Alexis pasan horas sin comer, ¿está? Entonces, ¿cómo van a estar sus niveles de glucosa en sangre? Y ver lo de la regulación de la glicemia. O plantear otra situación, que cuando están pidiendo a alguien, en vez de darle plata, le regala, no sé, una coca y un alfajor. ¿Qué va a pasar después que se lo coma con sus niveles de glucosa en sangre? Y ver la situación contraria. ¿Estamos? Bien. Después tenemos Matías, de 16 años, que concurre a cuarto año de la escuela secundaria, es alto, delgado, de apariencia débil, le entusiasma cualquier actividad deportiva. Bueno, acá habla del deporte, no sé. Acá también, porque es la parte que vende el certificado médico, las partes, todo eso, pero uno puede decir, bueno, cuando él practica deporte, bueno, ¿qué tipo de trabajo pueden hacer sus músculos? ¿Trabajo aeróbico, anaeróbico? Bueno, lo mismo, chicos, ¿estamos? Otra cosa, por ejemplo, también, supongamos, verlo desde otro punto de vista, cuando Matías, no sé, inicia el ejercicio físico, que empieza, él no sé qué hace, qué actividad hace a todo esto, dice, a las Olimpiadas, no sé qué hará. Bueno, pero bueno, ponerle que, bueno, algo, no sé, bueno, supongamos, yo a lo que voy, supongamos que sea que corren, no sé, ¿qué hormona se va a liberar primero cuando empiezan a hacer la actividad deportiva? ¿Qué hormona se va a liberar? Adrenalina. Ya sabemos que esa actividad deportiva siempre al principio es una situación de un estrés agudo, ¿estamos? Y que va a favorecer la liberación de la adrenalina. Y ahí vamos a ver que va a estimular
como dijimos antes, la glucogenólisis muscular, que va a estimular la degradación también de glucógeno hepático, que va a estimular la lipólisis, bueno, todo lo que hemos visto recién, las fuentes de energía que va a usar. También ¿qué otra cosa pasa? Cuando uno empieza a hacer la actividad deportiva, al principio se libera adrenalina. ¿Qué va a pasar con los niveles de glucosa en sangre si uno continúa haciendo un ejercicio físico? Van a disminuir cada vez más. Van a tender a disminuir. Y acá aparece el glucagón. Y entonces podemos hablar de cómo se regula la glicemia. ¿Estamos? Bien. La 5 justamente está hablando de los integrantes de un equipo de fútbol sub-17. Bueno, acá porque ustedes ven el efecto de la altura sobre la oxigenación, ¿no es cierto?, de los tejidos, la cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina. Pero bueno, si uno se aísla de esa situación, para no complicarlo, pero sí podemos ver los metabolitos que se utilizan, las fuentes de energía en los distintos trabajos musculares, aeróbicos o anaeróbicos, el efecto del entrenamiento, que cuando empiezan a jugar al fútbol se libera la adrenalina. Bueno. La UP6, la de Lorena, que acá tenemos que esta mujer que trabaja y que está agachada y de golpe se para y se marea. Ojo que acá ustedes ven el tema de la regulación de la presión, ¿no es cierto? Bueno, pero también sabemos que dice acá que tomó un poco de agua y no comió nada. Entonces uno puede hacer una pregunta de cómo estarán sus niveles de glucosa en sangre, qué hormona es la que regula, qué vías metabólicas se activan, por ejemplo, ¿sí? Bueno, la de Daniel, acá tenemos para hablar del estrés, ¿sí? Del estrés agudo, el estrés crónico, los efectos del cortisol, qué es lo que pasa cuando hay un estresor que se perpetúa en el tiempo, y bueno, ¿qué pasa? Los niveles de cortisol permanecen, en vez de disminuir, permanecen aumentados, permanecen en un nivel superior al que deberían estar, y bueno, ¿qué efectos? Por ejemplo, fisiología verá otro aspecto, pero nosotros en química ya saben ustedes que vemos los efectos metabólicos, ¿sí? Bien. El tema de los vecinos que van a desmalezar un lugar, bueno, acá también tenemos de que el hecho de que están haciendo ese desmalezamiento es un trabajo muscular. Y fíjense ustedes que acá tenemos distintas personas que hacen otro tipo de actividad que no es el mismo que sea un albañil o que sea un futbolista. Entonces, justamente podemos ver acá que a lo mejor se van a fatigar antes aquellas personas si no hacen un ejercicio en forma regular. A lo mejor el médico, además de ser médico, regularmente practica ejercicio. Bueno, podemos ver también qué combustibles se utilizan, qué es lo que pasa cuando empiezan a hacer esta actividad, qué va a pasar con sus niveles de glucosa en sangre si están muchas horas desmalezando el predio y no comen nada. ¿Se entiende que es lo mismo aplicado a distintos lugares? Bueno, y la última es la que ven de la jubilación, ¿no? Esa por ahí no va tanto, pero bueno, uno de alguna manera también puede ser que uno aplique, que a lo mejor esta gente y también hoy en día hay actividad física para los adultos mayores y podemos hablar del tipo de trabajo muscular y de los nutrientes o de las hormonas que se liberen en el ejercicio que puedan hacer estos adultos mayores. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta que es lo mismo, que uno lo aplica, que acá si química es trabajo aeróbico o anaeróbico y las hormonas que se liberan y cómo actúan, uno lo puede preguntar, uno lo acomoda a la situación, pero en realidad la respuesta es la misma, ¿se dan cuenta? Eso de acuerdo, o sea, la respuesta es la misma de acuerdo a la pregunta, ¿no? Quiero decir que no es que la respuesta es la misma, las preguntas son básicamente las mismas, acomodadas un poco. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Y hay otra cosa, esto que les sirva un ejercicio mental a ustedes,
que también, si bien ya ustedes tienen experiencia de haber rendido exámenes, que a veces la UP tiene tales contenidos, pero no quita que uno en la conversación terminemos hablando de un tema que está en otra UP. Y ahí está la relación. Y ahí está que mi cabeza tiene que estar preparada para eso, que si yo tengo los conocimientos, o sea, escucho la pregunta, la pienso y la respondo. Si yo no tengo los conocimientos, va a ser complicado. Y si además de no tenerlo, estoy condicionada por todos los comentarios que a veces hacen en los grupos de WhatsApp, va a ser peor, porque ni siquiera voy a intentar pensarlo. Entonces, les pido eso también, que empiecen a aprender a pensar. ¿Estamos? Que eso es un profesional del día de mañana tiene que pensar, chicos, ustedes no le van a venir los pacientes con los síntomas y los signos subrayados para saber qué tienen que hacer. ¿Se entiende lo que quiere decir? ¿Vieron cuando uno estudia y subraya? Bueno, no viene el paciente así con una cosa pegada que me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que pensar. Bueno, empecemos a pensar desde ahora. Ejercitemos esta cabeza, ¿está? Y si yo tengo los conocimientos sólidos, van a ser la base para poder pensar, para poder elaborar, para poder cuestionar, para poder fundamentar, ¿estamos? Para poder decir, sí, pero tal cosa no sería por esto. No, que repito sin saber lo que repito. ¿Estamos? Bueno, espero que a pesar, no sé, de lo a veces tedioso que resulta, haya, digamos, sido para ustedes algo que les haya clarificado un poco, que les haya ayudado a esa famosa a veces integración que tanto hablamos y que poco hacemos. Y bueno, que este tiempo que compartimos realmente haya sido útil para ustedes. No sé si tienen algo para preguntar. Bueno, agradecerte, profe, toda tu predisposición y seguramente cuando nos sentemos, bueno, yo por lo menos que por ahí no tenía tanto tiempo de leer, cuando me siento un poco más me surgirán preguntas y bueno, y ahí voy a poder acceder a las clases de consulta o ir viendo por ahí uno Pero mismo. algo, ¿pudieron entender más o menos algo? Sí, profe, sí. Sí, obviamente, se sigue porque explicas muy bien, así que sí. Bueno, yo espero eso, o sea, mi función es eso, tratar de ayudarlos. Recuerden que están puestas, o sea, yo siempre doy consultas, está puesto un horario y ahora se agregó otra docente más. Yo me acuerdo el mío, pero hay otros 2 horarios más. Yo sé que yo los miércoles a las 8 de la mañana estoy todos los miércoles, ayer también, estoy sentada 15 minutos y después, o sea, ya sé que después ustedes ingresan cuando tienen que rendir y preguntan, que ahí después dicen, qué tenemos que estudiar, qué sé yo, o sea, todo el esfuerzo que a lo mejor hacemos en explicarles como que, no digo por ustedes, pero bueno, tengan en cuenta que ese horario está, los miércoles a las 8 está y hay otros horarios que no me acuerdo ahora, ¿estamos? Están los links para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Bueno chicos, entonces nos despedimos. Ha sido para mí realmente un placer poder compartir estos espacios de estos 3 jueves con ustedes. Y bueno, esperemos, digamos, que realmente de alguna manera uno haya contribuido a la formación de ustedes.